Llevo tiempo queriendo hacer este vídeo porque en un principio era para explicaros el amor-odio que veo siempre en torno a las Kardashian. Pero en esta ocasión no va de ellas, sino que voy a explicaros primero esta ley, porque me apetece compartirla, y sé que la mencionaré alguna vez y además la podemos aplicar a nuestras vidas. Te la voy a explicar completita para que la descubras, repases o te entretengas, eso ya va a tu gusto. La ley del espejo fue creada por el coach japonés Yoshinori Noguchi en 1963 y se basa en el bienestar y crecimiento personal, y su definición viene a ser que el mundo exterior actúa como un espejo y ese espejo refleja nuestra propia luz y nuestra propia sombra, nuestro mundo interior. Así que para entender esto hay que soltar los prejuicios o manías culturales, por así decirlo, de cuando algo nos pasa, enseguida echamos la culpa a los demás o buscamos qué ha sido lo que nos ha llevado a tal situación, cuando es más sencillo que todo eso. Simplemente tenemos que mirar dentro de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la causa de lo que experimentas o de cómo te sientes está en ti. Así que un problema se transforma en una fuente de aprendizaje y una emoción negativa hacia alguien se convierte en una alerta a la que hay que prestar atención porque algo interno tenemos que habría que sanar o permitirte algo que tú no te estás permitiendo. Una vez que nos damos cuenta de esto, se nos abren los ojos ante el autoconocimiento personal y encontramos un equilibrio y paz interior. Porque al fijarnos en el exterior, ya sea alguien que nos cae mal o nos produce rechazo o rabia, nos está enviando mucha información de nosotros mismos. Así que cuando sientas algo así de negativo por alguien o que te gustaría cambiar de esa persona, párate un momento y agárralo. Imagina un espejo delante de ti y pregúntate, ¿qué hay reflejado en este espejo de mí? Y aquí es cuando puedes encontrar estas 4 situaciones. 1. Semejanza. Por lo que esa persona te está mostrando tu lado oscuro que tendrás que aceptar y sanar. 2. Diferencia. Cuando nos encontramos con alguien totalmente opuesto a nosotros, normalmente no lo soportamos. Así que nos ponemos en un extremo y nuestra intención es mantener un equilibrio que tendremos que aprender a encontrar dejando de ser tan radical en nuestra forma de pensar. 3. Lo que haces a terceros. Quizás a esa persona no estás haciéndole lo que te hace ella que no te gusta, pero sí lo estás aplicando en otras. Aquí lo más importante es saber detectarlo y cambiarlo para que no lo utilices en tu vida. 4. Idealización. Cuando de esa persona tenemos ciertas expectativas y descubrimos que en realidad no es como la imaginábamos. Por ejemplo, cuando tenemos una pareja que queremos que sea de una forma, pero realmente no es así y queremos que cambie. En esta situación necesitamos aceptar la realidad de quién es esa persona de verdad y de no querer controlarla para que se amolde a nuestro gusto. Vamos, dejar de querer cambiar a los demás. Conociendo todo esto, lo que pretendemos es sanar y liberar de nosotros mismos lo que nos produce malestar. Y si lo aplicas, verás resultados muy productivos que te harán sentir mucho mejor y equilibrada o equilibrado. Así que hay que estar atentos a nuestros maestros, que no son otros que las personas de nuestro entorno que sacan lo peor de nosotros mismos, lo más negativo. Como una pareja, un hijo, un padre, un profesor, un jefe. Párate a pensar en ese sentimiento y busca cuál de los 4 lados se está reflejando en el espejo. Porque a ellos no lo vas a poder cambiar y además es agotador. Y solo puedes controlar lo que está en tu interior. Y si no lo cambias, nada cambiará. Seguirás sintiendo esas emociones negativas. Pero si tomas conciencia, dejas tu lado impulsivo ante algunas situaciones, sanas heridas y reordenas lo que te afecta, tu interior, conseguirás sentirte en paz y el santo grial que todos buscamos, nuestra felicidad.